¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa especial dedicado a la amenaza mundial, a la pandemia, que es el COVID-19, el coronavirus. Les saluda Fernando del Rincón. Hola Fernando, muy buenas noches para ti y para todos los que están en sintonía de CNN en español. Les saluda María Alejandra Requena y realmente pues con un tema importante que nos preocupa a todos. Estoy segura que tú, así como muchos, estábamos viendo el town hall que estaba haciendo CNN doméstico, y cuando uno escucha a Bill Gates diciendo que si hacemos las cosas bien a nivel nacional, pudiéramos volver a la vida normal como la conocíamos quizás en 10 semanas. Así que aquí estamos ahora para dar la información más reciente que tenemos. La doctora Zaret va a estar con nosotros, el doctor Elmer Huerta, también va a estar Gabriela Frías para hablar un poco de la parte económica, Fernando, cuando sabemos que más de 3 millones de estadounidenses pues solicitaron ayuda por estar desempleados. 3 millones, una cifra récord. Así es, y bueno, en contraste, estamos escuchando al presidente Donald Trump, que pretende abrir el país lo más pronto posible cuando el escenario, cuando el coronavirus, al COVID-19, no es aún mejor, cuando Estados Unidos, de acuerdo a información de CNN, se convierte ya en el país con mayor número de casos en el mundo, mayor número de casos confirmados en el mundo. El coronavirus es una pandemia global, pero Estados Unidos ahora es el epicentro. ¿Cómo nos podemos cuidar? Están bien informados, así que podemos hacer frente al coronavirus. Es parte de, sí. Para esto estamos, María Alejandra, para traer números, evidencia, esclarecer dudas sobre todo. Parte fundamental, Fernando, es estar informado, es cuidarse, es mantenerse en casa, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, tú y yo, pero estamos informando al mismo tiempo. Hablabas de esta cifra, según la Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, son más de 83,000 infectados en Estados Unidos. Es verdad, lo decías muy bien, es el país con mayor casos en el mundo ahora, y si comparamos la cantidad de habitantes de Estados Unidos, por ejemplo, con los de China, realmente es alarmante. Ahora, Bill Gates hacía un llamado a que se hicieran las cosas bien y a nivel nacional en Estados Unidos. La pregunta es, ¿lograremos esto para poder salir de esta pandemia lo más pronto posible? Bueno, la información la van a tener aquí en CNN en español, pero también hay muchas cosas pasando y sobre todo, Fernando, hay una información en desarrollo que yo creo que es bien importante también que la demos a esta hora en CNN en español, por supuesto, con todos los detalles antes de entrar en materia del coronavirus. Por supuesto, estamos hablando precisamente de lo que ocurre hoy en torno a la figura, no solamente de Nicolás Maduro, sino también de Diosdado Cabello, de Tarek El Aissami. Es una decisión que nos tuvo pendientes durante toda la mañana. Antes de iniciar esta edición especial sobre el coronavirus, quiero entrar en detalle precisamente sobre lo que estoy hablando y vamos a ir directamente con Raquel Guerrero, el reporte K de Conclusiones, que nos acompaña esta noche y nos tiene la información de qué fue la decisión, cuáles son los números. Son muchos millones de dólares, las cabezas precisamente de figuras como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tarek El Aissami. Okay, adelante, buenas noches, bienvenido. Ahí está Key Guerrero con nuestro reporte. Te escuchamos, Key, adelante, danos todos los detalles, por favor, de esta decisión que se toma por parte de la justicia estadounidense en torno a estas figuras del régimen de Maduro. Buenas noches. Hola Fernando, hola María Alejandra. Pues fíjate, el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de cierta forma, Fernando, no nos toma por sorpresa porque sabemos desde hace meses, quizás años, que el gobierno de Estados Unidos investiga el régimen venezolano, no solamente por narcotráfico, sino también por los presuntos nexos que sostiene con el terrorismo. Lo que sí no deja de sorprender, Fernando, son los detalles que están puestos en esa acusación, donde el gobierno de Estados Unidos señala que por al menos 20 años el régimen venezolano ha utilizado el tráfico de drogas, especialmente la cocaína, para afectar a comunidades en Estados Unidos. Y dice también, Fernando, que desde 1990
1999, es decir, el año donde llega el chavismo a Venezuela. Desde ese año ya se trabaja de manera muy seguida con la antigua guerrilla de las FARC, precisamente para traficar droga a través de Venezuela, camino a Estados Unidos. Pero también, Fernando, se dice por primera vez que es o sería Nicolás Maduro el líder del famoso cartel de los soles, que como sabemos es un cartel que estaría conformado por militares venezolanos. Esto que se presentó a continuación es un resumen de los cargos. El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves cargos por corrupción y narcoterrorismo en contra del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ofreció una recompensa de $15 millones por información que conduzca a su captura o condena. The State Department has offered a reward of $15 million. En conferencia de prensa, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jeffrey Berman, dijo que desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, tremendo canciller, Maduro y otros políticos venezolanos forman parte del llamado Cartel de los Soles, un grupo criminal controlado por militares venezolanos y cuyo nombre hace alusión a las insignias de sus uniformes. Por años, el régimen venezolano había negado la existencia de este cartel, pero para Estados Unidos hay pruebas consignadas de su existencia. This is Maduro. Este es Maduro, el líder del Cártel de los Soles, y está señalado junto con sus coacusados de conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. El Departamento de Justicia también acusó a Maduro y a otros funcionarios venezolanos de formar una asociación narcoterrorista con la antigua guerrilla colombiana de las FARC para usar la cocaína como arma y afectar el bienestar de Estados Unidos, señalamientos que Maduro ha negado en el pasado. El alcance y la magnitud de las alegaciones de narcotráfico fue posible porque Maduro y los otros corrompieron las instituciones de Venezuela y proporcionaron protección política y militar para los delitos de narcoterrorismo descritos. Maduro utilizó deliberadamente la cocaína como un arma. Según la acusación, después del acuerdo de paz que Colombia alcanzó con las FARC en 2017, Maduro siguió trabajando con una disidencia importante que opera en la frontera colombo-venezolana y por estas transacciones habría obtenido ganancias millonarias, mientras que paralelamente Venezuela caía en decadencia. Este esquema logró transportar. En su cuenta en Twitter dijo: ratifico mi denuncia, desde Estados Unidos y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela. Como jefe de Estado estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria. Estados Unidos asegura que no hay conspiraciones sino pruebas y dicen estar confiados de poder sentar a Maduro ante un juez en territorio estadounidense. Nunca nos vamos a rendir. Fernando, esta es la información, María Alejandra, ya están las pruebas, y cuando uno lee, cuando uno ve los documentos presentados por el Departamento de Justicia, lo único que se te viene a la mente es el caso de Manuel Noriega. ¿Por qué? Porque al leer esos documentos te das cuenta que los casos de cierta forma son bastante similares, donde se señala a un régimen de utilizar los militares para exportar cocaína, para permitir el tráfico de cocaína en un país, y bueno, los resultados es lo que estamos viendo el día de hoy, que son $15 millones en recompensa por cualquier información que pueda llevar a la captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, Fernando y María Alejandra, la situación podría ser distinta. Sabemos cómo finalizó Noriega, enfrentado a la justicia, más de 20 años de cárcel, pero varios expertos que hemos consultado el día de hoy dicen que el caso de Maduro podría ser diferente porque todavía cuenta con el respaldo de los militares venezolanos y también con el respaldo de países muy importantes como Rusia e Irán. Vuelvo con ustedes. Sí, claro, gracias, Key. Además, en este caso, bueno, no solamente la figura de Maduro, ¿no? Son todos aquellos que se encuentran alrededor. Hace mucho más complejo un escenario como el de Noriega, pero bueno, habrá que esperar. La realidad es que hay mucho más que hablar sobre esto. Mañana lo vamos a hacer precisamente en conclusiones. Vamos a profundizar en esta decisión que se toma por parte de la justicia estadounidense. Era nuestra Key Guerrero en vivo con el reporte K. Con lo último sobre Venezuela. Ahora, si usted me lo permite, y si me lo permite, María Alejandra, entramos directo entonces ya con la información acerca de el coronavirus en este programa especial de CNN en español. Les pido entonces que nos acompañen a partir de este momento con la etiqueta COVID-19 CNN. COVID-19 CNN.
Las preguntas que usted tenga, por favor, al doctor Huerta, a la doctora Zaret, empiece a enviarlas de una vez a través de las cuentas en Twitter. Le ofrezco la mía en este momento, que es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, con esta etiqueta COVID-19 CNNEE. Estaremos esperando sus preguntas y María Alejandra también, por supuesto, cuenta para que haga lo mismo, ¿no, Mariale? Así es, con la misma etiqueta pueden enviar sus preguntas @RequenaCNN, @doctora Azaret CNN y @doctor Huerta. Más adelante vamos a estar contestando el doctor y la doctora, por supuesto, a sus interrogantes. Si te parece, Fernando, precisamente voy entonces a ponerme en contacto con ellos para que muy pronto estén aquí a través de la pantalla de CNN en español contestando a todas esas preguntas con el hashtag, se los recuerdo nuevamente, es COVID-19 CNNE. Nos vemos ahora, Fernando. Gracias, Mariale. Estamos al pendiente mientras María Alejandra se pone en contacto con nuestros invitados. Vamos entonces con las cifras. Vamos a iniciar con Estados Unidos, como ya le decía, es el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus, es el país con más casos confirmados del mundo. Hay más de 81,800 casos y al menos 1,186 muertes, 1,186 muertes, más de 81,800 casos. Esto pasó en cuestión de 2 meses y 3 días, un tiempo en el que hemos visto un crecimiento exponencial de los casos. El 23 de enero, el país registraba el primer contagio. Hace un mes, el 27 de febrero, se contaban 60 casos y hoy más de 81,000 casos. Estados Unidos está en crisis. El mundo, por supuesto, está en crisis, pero ahora le toca a Estados Unidos, al presidente Donald Trump, cuando se convierte este país en el epicentro. Una crisis global que exige, por supuesto, una respuesta global. Quienes mueven los hilos políticos y económicos del mundo parecen dispuestos a darla. Los líderes del G20, en una cumbre virtual y extraordinaria, se comprometieron este jueves a hacer lo que fuera necesario para superar la pandemia. El mundo está en guerra. Las batallas se libran dentro de las ambulancias, en unidades de cuidados intensivos y en camas que se vacían para volver a llenarse porque no alcanzan. En el peor de los casos, esa lucha se libra en abarrotados pasillos de hospital. De esta guerra, todos somos víctimas colaterales. Directo. Más de medio millón de casos confirmados en el mundo. Imagínese usted. Y además, el virus ha cobrado la vida de más de 23,700 personas. En esta guerra vemos todos los días a héroes anónimos que salen al campo de batalla sin escudo. El personal sanitario no cuenta con suficientes equipos de protección. Es uno de los grandes temas en casi todos los países. Hace falta equipos, hace falta incluso a veces personal médico. Hacen falta todo lo que pueda protegerlos, porque estos son los soldados en el frente de guerra. Muchos se ven obligados a practicar lo que se conoce como medicina de guerra, precisamente. Tienen que decidir quién vive y quién muere. A veces les toca a ellos. En Italia, al menos 39 doctores han muerto. Las enfermeras colapsan de cansancio. En España, más de 5,000 profesionales se han contagiado. A los médicos, enfermeras, asistentes, a todo el personal sanitario que combate la enfermedad en primera línea, gracias. Hay que reconocerles el esfuerzo, pero sobre todo hay que cuidarlos. Y sobre todo hay que asumir ese aislamiento para evitar que también ellos sean víctimas del enemigo, del coronavirus. Porque es que además, sin ellos nos quedamos sin armas. La Organización Mundial de la Salud cree que esta es la crisis sanitaria que definirá nuestro tiempo. El enemigo amenaza con destrozarnos, dice su director, pero solo si lo dejamos, por supuesto. El coronavirus nos separa físicamente, nos aísla, pero esta es una guerra que solo podemos ganar si luchamos juntos. Hay que entenderlo. Italia y China están por encima de los 80,000 contagios, mientras el virus también gana terreno en otros lugares. Vamos con el estado de situación, si le parece, en nuestra región. Vamos a iniciar precisamente con Argentina. Argentina tiene más de 580 casos y 12 muertos. Después está Bahamas, se mantiene con 5 casos. Se reportó uno nuevo en Belice, donde el total son 2. Brasil sigue a la cabeza de la lista latinoamericana
con más de 2.900 casos y al menos en Bolivia hay al menos 39 casos. Y de ahí seguimos con Chile, donde se registran más de 1.300 contagios y 4 muertos. Al menos 490 infectados tiene Colombia y 6 muertos. Costa Rica, más de 230 y 2 muertos. Cuba se mantiene oficialmente con un fallecido. Allá se reportan más de 65 casos. Muchos más de 1.400 tiene Ecuador, donde se suman al menos 34 muertos. Pasamos ahora a El Salvador, país que tiene hasta ahora más de una decena de casos. Sí, más de una decena de casos, al menos 25 reporta el gobierno de Guatemala y un muerto. 8 casos en Haití. En Honduras subió a 67. El país reportó este jueves su primera muerte por COVID-19 y al menos 26 casos y un muerto en Jamaica. Y de ahí nos vamos con México. Acaba de informar que los casos superan los 580 y al menos 8 muertos. Esto es en México. Nicaragua sigue reportando 2 casos y la información más reciente es que ya se ha confirmado un muerto en Nicaragua por COVID-19. Nicaragua sigue reportando 2 casos y una muerte entonces por COVID-19. En Panamá, más de 679 muertos. Paraguay, más de 40 y al menos 3 fallecidos. Y Perú, al menos 589 muertos. Y vamos ya con los 4 últimos países. Puerto Rico, al menos 64 casos y 2 muertos. Dominicana, más de 480 casos y 3 muertos. Uruguay, más de 230 casos y Venezuela reportó este jueves el primer muerto y al menos 107 casos. Pues ahí tiene usted los números, son los hechos, María Alejandra, pero bueno, ahora dejo en tus manos lo que será el análisis en el próximo segmento. Adelante, María Ale. Fernando, interesante todo lo que estabas diciendo, además muy detallado con las cifras, y pues es inevitable recordar que algunos de los líderes de estos países que tú acabas de mencionar subestimaron lo que estaba pasando, inclusive llegaron a referirse al COVID-19 como una gripecita. Y mira que pues estamos viendo entonces cómo está cobrando la vida de muchas personas y los infectados ya sabemos que se cuentan por miles, más de 500,000 en el mundo según la Universidad Johns Hopkins. En Estados Unidos nada más de 83,000. Y vamos a estar contestando las preguntas de nuestros televidentes. Recuerden, la doctora Marisa Azaret va a estar con nosotros en breve, el doctor Elmer Huerta va a estar también con nosotros aquí. El hashtag, la etiqueta que tienen que utilizar es COVID-19CNN. Por supuesto, allí las cuentas es @soyfdelrincón, @requenacnn, doctor Azaret, CNN y @doctor Huerta. En breve, regresamos entonces con ellos, quienes contestarán a todas sus interrogantes. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros a través de la pantalla de CNN en español y ahora le quiero dar la bienvenida a la doctora Marisa Azaret, también transmitiendo el día de hoy desde su casa, informando. Doctora, adaptándonos a esta nueva realidad. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, María Alejandra. Doctora, me gustaría comenzar con, por supuesto, el coronavirus, pero con los que se han convertido los héroes de toda esta crisis, con los trabajadores de la salud. Hoy, por ejemplo, se conoció la noticia que 150 trabajadores de la salud en un hospital en Boston están infectados con el COVID-19. Hoy posté una foto de 2 trabajadores de la salud en España abrazándose y realmente rompía el corazón ver la desesperación que reflejaba esta imagen. Y sin embargo, habían personas que decían que por eso es que se contagian, porque se abrazan. ¿Cómo pueden lidiar ellos, los trabajadores de salud, con todo esto que está pasando, con esta pandemia? Mira, María Alejandra, precisamente se acaba de publicar en la revista médica JAMA sobre los resultados de la salud mental que evaluaron en China, de los médicos y las enfermeras que trataban a estos pacientes. Y lo que encontraron es alrededor de un 72% de ellos sentían una angustia desmedida. Encontraron niveles de ansiedad altos, niveles de depresión de más del 50%. Y la pregunta que se hacen los investigadores que publicaron
este artículo en particular es que eso lo midieron en un tiempo limitado. Estaban hablando creo que de 6 a 8 días que encontraron esos sentimientos, pero no saben cuál es la consecuencia a largo plazo. Aquí lo estamos empezando a vivir. Hemos visto el estrago tan inmenso en Italia, en España. Yo que trabajo en un hospital, hoy me pasé todo el día reunida con los médicos de emergencia, con los médicos de cuidados intensivos, y básicamente es la oportunidad, y lo que he dicho para la población y también para los médicos, y antes de que se me olviden, porque todos mandan el mismo mensaje, María Alejandra, por favor, a los ciudadanos, por favor, que sigan las reglas, las normas de aislamiento, de separación social, de distancia, porque ellos se los piden de corazón. Lo que he encontrado aún en los médicos aquí es esa ansiedad, esa angustia, y muy lindo y muy interesante la angustia que expresan con sus compañeros que están en Italia, que están en España, que están en New York. Muchos de ellos dijeron, tengo compañeros, quisiera abrazarlos, quisiera acercarme a ellos, quisiera llamarlos, pero estamos tan ocupados. O sea que vemos la necesidad tan grande que tienen y que nosotros, la comunidad, tenemos que responder a esa necesidad que ellos tienen. La función mía, la función de todos nosotros los psicólogos, es permitirles expresar todos esos sentimientos. Y no importa qué tipo de sentimiento, no importa si es ansiedad, si es depresión, si es hablar, expresar, es buscar esa solidaridad. Pero de verdad, Mariale, necesitan, y lo están pidiendo a gritos, la solidaridad de la comunidad, que se una a ellos para vencer esto. Y dicen, es muy fácil hacerlo. Y ahora es el momento de hacerlo, aislándose. Parece mentira, doctora. La mejor forma de ayudar, de estar unidos, es cada uno quedarse en casa. Y me llamaba la atención, y lo comentaba al principio del programa con Fernando, que Bill Gates habló de si se hacen las cosas bien. Estamos hablando que sea a nivel nacional, que todos nos quedemos en casa, pudiéramos recuperar quizás la normalidad como la conocíamos en unas 10 semanas. Es muchísimo tiempo, doctora. Cuando hablamos del estrés que causa ya estar en casa a las familias e inclusive a esos trabajadores de la salud al volver a casa y darse cuenta que también tienen miedo inclusive hasta de contagiar a sus familiares. Bueno, muchos de ellos lo que están haciendo, Mariale, sencillamente se están quedando en otras habitaciones. Llegan a la casa, se duchan y se van a otra habitación donde no ven a la familia. Ellos mismos se están aislando para precaver. En cuanto al comentario que hizo Bill Gates, el comentario que hacen los investigadores, vamos a ser positivos en el sentido, pero lo que vayamos a hacer, lo tenemos que hacer en este momento. Tenemos que identificar cuáles son esas acciones, ya la hemos identificado. Las acciones que nos van a permitir, como habíamos dicho, Mariale, tú y yo desde el principio, aplanar esa curva, que les dé oportunidad a los médicos, a los profesionales, atender la población apropiadamente. Así que todavía queda mucho trabajo que hacer, pero se puede hacer ese trabajo. Y ese es el mensaje que mandan no tan solo los médicos, las enfermeras están en primera línea. Las enfermeras son las que pasan horas incontables cerca de esos pacientes, dándole ese aliento que ellos necesitan. Esas enfermeras son las de primera línea también. Así que todo lo estoy viendo, lo estamos viendo aquí en Miami y aquí estamos empezando, básicamente. Pero lo que encontré muy interesante, María Alejandra, es ese sentimiento de culpa de que mis compañeros están sufriendo y no hay nada que yo pueda hacer por ellos, porque han estudiado juntos, que han hecho la residencia médica juntos. Increíble. Y eso es lo que estamos viendo, la gran unidad, en cierto sentido, que se está expandiendo por todo el país, y yo creo que por todo el continente, María Alejandra.
Ciertamente, de todo el mundo, doctora. Hay muchísimas preguntas que están haciendo a través de las redes sociales. Hablan de buscar información en donde puede ser en la página de CNN en español, por cierto. Hay información actualizada minuto a minuto, pero preguntan también qué recomendaciones da, doctora, para los que están en casa, por ejemplo, con niños pequeños, el estrés que esto representa también. Mira, precisamente hemos estado conversando varios colegas sobre eso. Las estadísticas a nivel mundial, según la UNICEF, es que el peligro se ha exacerbado de niños que se encuentran en una situación crítica en sus hogares. Me explico. Imagínate donde el papá o la mamá se han quedado sin trabajo, donde están viviendo en un apartamento, en una casa pequeña, donde el niño no está yendo al colegio, donde quizás son varios niños en el hogar, donde quizás existe un historial de trastornos emocionales o de abuso de drogas, alcohol, de violencia con la pareja. Esos niños se encuentran en un peligro severo. Y yo comprendo, y mi mensaje a los padres es, yo comprendo que es difícil, yo comprendo que es estresante, yo comprendo que a veces uno quiere desaparecer porque está agobiado y angustiado. La recomendación la di el otro día, María Alejandra, y la tengo que volver a repetir porque es algo que de verdad confío en ello plenamente. Aquellos niños, los más sensibles a ser abusados, a ser disciplinados de una forma muy fuerte, son aquellos que son menores de 4 años. Son los más revoltosos, los que más corren, los que más exasperan a los padres. La gran recomendación que doy es, si un pequeñito llora y usted está, que se siente fuera de control, que está atascado en esa ira, en esa ansiedad, por favor, déjelo llorar. Déjelo llorar. Váyase a otra habitación, tome el teléfono y llame a un amigo, vaya y respire en el balcón o la terraza o en el jardín de la casa. Deje al niño llorar. Ningún niño le pasa nada por llorar. Nada le va a pasar al niño. Y sin embargo, usted va a tomar tiempo para sosegarse, para calmarse, para hablar con alguien. El estrés es mucho, María Alejandra. Y mi miedo es que si seguimos, obviamente, si la situación empeora en muchos de nuestros países, va a ser peor. Y doctora, además de la preocupación y el estrés de estar en casa, más adelante vamos a estar conversando también sobre algo muy real que está pasando, el miedo a perder el trabajo. Hay algunos inclusive que ya han perdido el empleo y no saben cuándo pudieran reactivarse cuando hay cuentas por pagar. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Y rápidamente, porque lamentablemente se nos termina el tiempo. Mira, el perder el trabajo, como el divorcio, como una enfermedad, son los grandes estresantes en nuestras comunidades, indudablemente. A esas personas le puedo decir que comprendo el miedo, pero no se adelanten a las circunstancias. Vamos a tratar de manejar hoy nuestras circunstancias y después los gobiernos internacionales están tratando de tomar cartas en el asunto. Aquí lo hemos visto. O sea, no vamos a poner la carreta antes del caballo. Vamos a ir paso a paso y vamos a tener la confianza y a trabajar en ella y hacerlo saber en nuestras comunidades que todo ciudadano necesita ser ayudado, Mariale. Y así lo han dicho varios de los líderes en distintos países que los van a ayudar, porque esto no es culpa de nadie, pues lamentablemente es un virus, una pandemia con la que estamos enfrentando. Se entiende el miedo, doctora, pero como usted dice, paso a paso hay que respirar. Y si Dios quiere, saldremos de esto pronto, ojalá, pero tenemos que quedarnos en casa, como dicen las autoridades de salud. Doctora, muchísimas gracias. Atenta a las preguntas también que siguen estando y siguen escribiendo nuestros televidentes en las redes sociales. Estoy segura que usted las va a seguir contestando. Y Fernando del Rincón ya está listo también con el doctor Huerta, que va a contestar también otras tantas interrogantes que están haciendo nuestros televidentes. Doctora, muchísimas gracias. Y Fernando, vamos contigo. Gracias, Mariale. Hacemos la pausa entonces para regresar precisamente con el doctor Elmer Huerta. Y estas preguntas, hay muchas dudas, pero también hay cierta confusión
con un medicamento que el mismo presidente Donald Trump ha estado mencionando frecuentemente. Vamos a preguntarle al doctor Huerta. Vaya, es peligroso, Mariale, lo sabemos todo, automedicarte y más con algo que todavía no se acaba de entender del todo, el COVID-19. Se está Así que esa probando, es la primera pregunta. Además. Bueno, pues vamos a estar atentos. Sí, hay varios, pero se está trabajando en todas ellas. No hay una vacuna y eso va a tardar un rato. Así que regresamos después de la pausa, Mariale, con el doctor Huerta, @soy F del Rincón. Sus preguntas, ya tengo varias. COVID-19, CNN, esa es de allá ven. Prevenir el contagio del coronavirus es responsabilidad de todos. De los que están en casa. Y de los que seguimos cada detalle desde nuestros puestos de trabajo. Por ello, desde CNN les traemos 5 pasos para minimizar el impacto del coronavirus. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Desinfecte con frecuencia las superficies. Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo o con el lado interior de su codo. Si presenta fiebre y tos, llame a su médico. Practique el distanciamiento social, manteniendo al menos 2 metros de distancia de otras personas y evite besos, abrazos y apretones de mano. La prevención del coronavirus está en cada uno de nosotros. Mantengámonos informados. Ya tengo aquí varias de sus preguntas y en este momento precisamente le voy a dar la bienvenida al doctor Huerta, profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington, en vivo desde Washington, D.C. Doctor Huerta, gracias por acompañarme en este especial, a María Alejandra Requena también, porque hay muchas dudas, Doc, le doy la bienvenida. Vamos a hacer lo mismo que la vez pasada, si le parece, el rapid fire, pero si me lo permite, quiero entrar preguntándole acerca de un medicamento que ha estado mencionando el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que hay de cierto que puede ser una opción o no, o si se está haciendo algo con él. El nombre es hidroxicloroquina, la hidroxicloroquina. Doctor Elmer Huerta, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos. Efectivamente, mira, hay un árbol que crece en los Andes de Perú y de Ecuador que se llama el árbol de la quina. De ese árbol de la quina se obtiene un producto químico que se llama la quinina, muy antiguo y que se usaba para la malaria. En los últimos años ya se ha logrado fabricar este medicamento que es la cloroquina y otro derivado que se llama hidroxicloroquina. Estos medicamentos tienen un uso muy amplio y muy largo y se usan para la malaria, obviamente, pero también la hidroxicloroquina se puede usar para enfermedades como la artritis reumatoidea y cierto tipo de molestias en las coyunturas en enfermedades autoinmunes. Muy bien, eso ya lo sabemos. Lo que ha pasado, Fernando, es que en un estudio que se ha hecho, que se llama in vitro, para explicarle a los televidentes, esto es latín, in vitro, en vidrio, significa que en células aisladas se ha logrado ver de que cuando se estaba frente a la hidroxicloroquina, las células como que no tomaban mucho el virus. Eso es un estudio in vitro. Luego, en otro estudio ya con personas que estaban con el virus, porque estaban con todos los síntomas y se les hizo la prueba molecular, cuando se les dio esta cloroquina en unión con un medicamento que se llama el acitromicin, que es un antibiótico, lo que demostraron en un grupo pequeño de personas, 20 personas más o menos, es de que después del tratamiento el virus como que desaparecía un poco, bajaba lo que se llama la carga viral. En base a estos dos estudios es de que muchos investigadores, y en Francia me parece que hoy día se ha probado esto, dicen, ya que no hay nada que dar a estas personas, ¿por qué no intentamos darle esto? De tal modo que ese es el principio por el cual muchísima gente ha empezado a hablar de esto, y obviamente el presidente Trump, Fernando, con toda la labia política que él tiene, ha dicho, yo veo aquí una promesa, yo veo aquí la esperanza.
su propio científico, el doctor Fauci, ha dicho: un ratito, señor presidente, todavía ni le hemos probado, no hay ningún estudio, pero allí está la situación. Y es triste porque aquí en Estados Unidos pacientes con la artritis reumatoidea ya no pueden tener la medicina, ya no la pueden comprar, Fernando, porque las han estado comprando para otras cosas, y entonces obviamente eso está afectando el bienestar de muchísimos pacientes que necesitan la medicina. Pero el punto es que científicamente, comparando pacientes, no ha sido todavía probado. Oiga, doctor, y es peligroso porque hay gente que se está automedicando, como usted lo decía, con la hidroxicloroquina, pero ¿es peligroso hacerlo? ¿Puede tener alguna consecuencia grave? Bueno, la hidroxicloroquina se sabe desde hace mucho tiempo que puede afectar varios órganos, principalmente el corazón y los ojos, la retina. Provoca inflamación de la retina, se llama retinitis, y en el corazón lo que provoca es que produce una arritmia. Arritmia significa que el sistema eléctrico del corazón se afecta por esta medicina. Pero obviamente estamos hablando de pacientes que están muy graves, enfermos en las unidades de cuidados intensivos, en quienes quizás por un uso compasionado se pueda justificar el beneficio y el riesgo. Pero que una persona en su casa que tenga un poquito de moco y piense que tenga el coronavirus, que empiece a tomarse la cloroquina con la citromicin, eso absolutamente no está indicado, Fernando. Bien, doctor, pues estamos aclarando eso, que era un tema muy importante, recurrente. Muchas personas me preguntaban precisamente sobre eso. Me dicen voy con el Rapid Fire, doctor Huerta, me dicen desde Perú. Mi pregunta es si con cuarentena el virus desaparece o es que el virus convive con nosotros. Me imagino que lo que nos dice él es si una vez que sale de la cuarentena y ya se siente bien, el virus puede permanecer en su cuerpo. Exacto. Hay que entender cuál es la razón de la cuarentena. La cuarentena no se hace para que desaparezca el virus, sino la cuarentena se hace para que el virus no tenga la oportunidad, Fernando, de saltar de persona en persona y no se produzca un gran número de pacientes en un corto periodo de tiempo. Porque si eso ocurre, ocurriría lo que ocurrió en la China, en donde no tuvieron dónde poner a tanto enfermo y tuvieron que construir 2 hospitales de 1,000 camas en 10 días, o lo que sucede en en Italia, o lo que está sucediendo ahora en España y lo que podría suceder en Nueva York. La cuarentena tiene como objeto hacer de que el virus entre lentamente y que luego, al tener dificultad de saltar de persona en persona, cuando la cuarentena se desaparece, se evitó el pico y luego ya el virus va a entrar en la comunidad, pero los casos se van a producir de una manera mucho más gradual y el sistema de salud se va a salvar. La razón de la cuarentena, Fernando, quiero repetirlo, no es desaparecer el virus, sino evitar el colapso de un sistema de salud. Doctor, gracias. Esta pregunta es muy buena porque hay mucho temor y es lo que mucha gente está haciendo. Me pregunta Mireya Rincón, le pregunto a usted, ¿es seguro pedir delivery a los diferentes restaurantes y sitios de comida? Esa es una duda impresionante. La he escuchado por todos lados y es lo que la gente está haciendo para no salir de su casa. Al menos aquí en Estados Unidos muchos lo están haciendo. ¿Es seguro, Doc, o no? Bueno, la comida por sí misma no va a causar el coronavirus porque el virus no entra por la vía digestiva. El coronavirus, tiene lo que se llama afinidad por la vía respiratoria y las mucosas de los ojos, la nariz y la boca, y así entra al aparato digestivo. Entonces, Fernando, esto es malo decirlo, grosero decirlo, pero tendría que la comida estar contaminada con saliva o con secreción nasal de una persona, del cocinero infectado, para que eso ocurra. Ahora, quien deja la comida, esa persona sí podría estar infectada, y si se acerca mucho mientras le pagamos o le firmamos el cheque, allí nos puede toser. Entonces, lo que hicieron, por ejemplo, en Wuhan, en la China, y en Corea del Sur, es todo un sistema en el cual no había contacto absoluto entre quien dejaba la comida y quien la recibía. Ponían una caja a distancia de la casa, avisaban por celular, allí está su comida, la persona iba, recogía la comida, entraba a su casa y no había contacto entre el que la dejaba y el que la recibía. Algo de eso puede hacerse, pero la comida no transmite el virus. Doctor Huerta, se nos ha ido el tiempo y usted sabe que siempre nos quedamos cortos, pero habrá una próxima oportunidad. Le digo también a la audiencia que tiene tantas preguntas. Oiga, doctor, pero sobre todo, de nueva cuenta se lo quiero decir y ojalá lo haga extensivo para todos sus colegas. 1000 gracias por lo que están haciendo, 1000 gracias por su dedicación y de verdad porque hoy por hoy
hoy por hoy son los soldados en el frente de guerra, doctor Huerta. De verdad, mi reconocimiento para usted y todos sus colegas y mil gracias por todo lo que hacen. A la orden, Fernando. Muchísimas gracias a ti y a la comunidad decirle que no haya pánico. La mejor vacuna contra el pánico es la buena información, Fernando. Y para eso está nuestro queridísimo y admirado doctor Elmer Huerta. Le mando un abrazo fuerte, doctor Elmer Huerta. Mil gracias por habernos acompañado esta noche. Es profesor, usted sabe, en la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington. Me acompañó en vivo desde Washington, D.C. María Alejandra, hay un reporte de desempleo, ya lo habíamos hablado más temprano, un reporte récord aquí en los Estados Unidos de 3,3 millones de personas sin trabajo por el coronavirus. Y eso puede aumentar, hay mucha preocupación. Es una cifra alarmante realmente, Fernando, y ¿sabes qué? Hay que decir que si por un lado está esta cifra récord de desempleados, hay un paquete de ayuda que ya aprobó el legislativo estadounidense. Gabriela Frías va a estar con nosotros en instantes hablando de esta información, por supuesto, compañera en CNN en español, conductora de Portafolio Global, y estará con nosotros para tener más detalles sobre este paquete y sobre ese número de desempleo altísimo, cifra histórica. Ya regresamos con esto y más. Bien, estamos de vuelta, María Alejandra Requena, un servidor, y nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global, que Gaby ha estado también en un frente de batalla muy complejo, que es el de la economía. Bienvenida, mi querida Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos a esta su casa. María Alejandra, te doy la bienvenida a esta tu casa, ya habrá oportunidad que igual, la conozcas aquí físicamente. Qué gusto saludarte. Exactamente. Por ahora solamente es a través de la pantalla de CNN en español. Ya habrá momento, como acabo de ver un post en las redes sociales de tantas personas que nos están escribiendo, cada vez estamos más cerca de ese abrazo. Mientras tanto, nosotros seguimos informando cada uno desde casa, cumpliendo con nuestro deber. Y Gaby, la economía, cómo nos preocupa definitivamente lo que está pasando, pero primero está la salud. Sí, totalmente. Sí, el tema de la salud, pero la economía, Gaby, perdón, 3,3 millones, ok, hay un paquete de alivio. Pero 3,3 millones que han aplicado por desempleo, Gabriela, eso es escandalosísimo, peligrosísimo. Sí. A ver, ahí les va, y yo no soy doctor como el doctor Huerta, pero sí soy periodista de economía y les tengo que decir 3 cosas. Primero, no pánico. Esto se esperaba. Segundo, este es un frenón a propósito, como dijo el doctor Huerta, que me encantó que terminara con eso. Nos han pedido que estemos en casa para terminar con esas cadenas de contagio. La cifra, por supuesto, que es histórica. Sabíamos, además, que esto venía. Y yo les quiero decir, lo que viene en las siguientes semanas, como decías, Fer, va a ser mayor. Desafortunadamente, pero esto es lo que produce parar en freno seco a esta economía que es la mayor del mundo, y por un motivo que no tiene que ver con la crisis financiera, no tiene que ver con bancos, tiene que ver con un virus invisible por el cual no hay vacuna. Entonces, si en algo sirve que yo ponga en perspectiva es esta dimensión en la cual hay que entender esta cifra, eso no significa que la gente no está sufriendo, sobre todo aquellos que se van a quedar sin trabajo o sin negocio, pero lo que sí significa es que el paquete de estímulo tiene todavía más sentido de urgencia para aquellas personas que están dependiendo del dinero que llegue. Cuando llega, ayer lo hablábamos, Fernando, se va a tardar todavía muchas semanas, y todavía no hablamos de la aprobación en la Cámara de Representantes, señores. Es decir, todavía no ha pasado al área del Congreso para que digamos, esto ya es una ley, lo firmó el presidente Trump, salen los cheques. ¿Por qué es importante hablar de ello? Porque sí, mira, yo estaba comparando cifras. 3.283.000 pedidos iniciales de subsidio por desempleo. La semana previa eran 281.000. Esa es la comparación. Y yo decía, ¿cómo lo ponemos en perspectiva? Vi que la población de Uruguay es de casi 3,5 millones de habitantes. Imagínense casi la población de Uruguay. Exactamente. También lo que importa en esto es la capacidad de procesar esta cantidad de personas que fueron a una oficina a decir, yo necesito mi subsidio por desempleo. Y el tipo de subsidio que va a cubrir este paquete de alivio, porque yo no le llamo estímulo, eso no es un estímulo, esto es mantenernos a flote con ayudas. Bueno, de ahí sale la importancia de esos $600 que nos van a dar por 39 semanas a aquellas personas
que se enfrenten. Dos perspectivas. Marzo de 2009, crisis financiera, 665,000 pedidos para hablar de una cifra y entender por qué es histórico comparado. Y veníamos de 113 meses que esta economía creó empleos. ¿Cuántos? Unos 22 millones, hasta febrero la tasa era de 3,5%. Estamos hablando de que se podrían perder hasta 10 millones de trabajos. Si yo me quedo con esto y les digo, señores, preocúpense, alármense, pues sí, ¿verdad? Y vamos a querer insistir todos en querer salir a trabajar y defender nuestro empleo. Pero ya nos han dicho algunos expertos que intentar hacer esto sin que la evidencia médica lo respalde nos podría provocar otro sentón y hasta una depresión económica. Así es. Sí, lo que pasa es que hay mensajes muy confusos desde la Casa Blanca, claro. Es decir, escucha al presidente Trump que quiere para Pascuas volver a abrir el país y reactivarlo, mientras por el otro lado todavía no hemos llegado al pico. No es que ya somos, es que somos el epicentro ya, Gaby. Totalmente. No, y yo les entiendo. En esa parte lo único que yo quisiera decir es que no hay que soslayar ese debate desde la óptica de la salud mental. En la época de la crisis y la crisis financiera tuvimos suicidios, tuvimos personas con aumento en todo lo que es esta crisis de opioides. Eso tiene una dimensión humana gravísima que también hay que considerar, pero como dices, Fer, lo que importa aquí es esto de aplanar la curva y atender lo que dice la ciencia. Pero por eso es tan importante que el mensaje sea de todos y que sea unánime, que sea desde el presidente Trump hasta, pues por supuesto, dejarse asesorar por los expertos en salud primero para luego poder recuperar la economía y que todos estemos mejor. Ojalá ese sea el caso, pero está por verse. Yo diría que ya no estamos en tiempo de esperar. Exacto. Yo opino lo mismo. Decisiones integrales y coordinadas. No se puede decidir por parte del Ejecutivo unilateralmente sin tomar en cuenta el área científica y a la ciencia. Tiene que haber una coordinación. Ojalá la encuentren, porque para encontrar un punto medio, digo, es que no se puede aventar así a la gente a la calle, nueva cuenta. En fin, Gaby, se nos fue el tiempo. Me tengo que despedir, pero ¿te veo mañana o no? Sí, claro, cuenta conmigo. Y yo los veo en la pantalla de CNN en español también a ustedes. Siempre una conversa muy interesante. Muchísimas gracias. Oye, pero espérate, Mariale, tú y yo regresamos todavía a despedirnos, hombre. No te me vayas tan rápido. Todavía nos faltan unos minutos. Chao. Pero Gaby, un gusto saludarte. Te mando un abrazo. Igual. Bye. Hacemos pausa entonces. Bye, Gaby. Regresamos en un momentito, María Alejandra Requena. Pues estamos de vuelta ya, básicamente, para despedirnos de usted y, por supuesto, entre nosotros, entre María Alejandra Requena y un servidor. Espero ese comentario. ¿Sabes qué? Ese comentario que leíste, Mariale, me dio un respiro, una sensación muy bonita. Ojalá que estos programas sirvan para eso, sobre todo para informar, por supuesto, pero quitar esa ansiedad que a muchos les está pegando. Quitar esa ansiedad que a muchos nos está pegando, porque sabemos que son momentos difíciles, una nueva realidad, Fernando, pero creo que en la medida que podamos estar informados, y eso es precisamente lo que estamos haciendo nosotros acá, trabajando, informando, va a ayudar a muchísima gente a estar un poco más tranquilo. ¿Cuándo va a terminar esta crisis? No lo sabemos, pero ojalá sea pronto. Ojalá sea pronto. Mientras tanto, mire usted, María Alejandra Requena está en su casa. Un servidor también estoy en la mía, ¿no? Y estamos entrando a su casa. Pero la intención es esa, que nos quedemos todos así. Y mire, hoy seguimos conectados. Así que, por estar en casa, no se desconecte. Hay realidades que a mucha gente la empujan a la calle, yo lo sé, porque se vive el día a día, pero haga el esfuerzo. Es una situación Mariale, difícil. Un abrazo. Difícil. Te mando un abrazo a la distancia, ha sido un gusto compartir contigo esta hora de mucha información y estamos aquí para eso, para seguir trabajando, para seguir informando y para ayudarlo a sobrellevar un poco mejor esta crisis del coronavirus. Buenas noches, Fernando, y a todos. Buenas noches, Mariale, buenas noches en casa.